Hablaremos con Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, el tema violencia política contra la mujer. Nadine Gassman, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes. Un placer estar contigo y tu auditorio, ¿eh? Gracias, muy amable. A ver, coméntenos cuáles son estas reformas encaminadas a eliminar la violencia política contra las mujeres. Bueno, realmente es muy importante hablar sobre estas reformas a 8 leyes que nos dan un marco para atender este tema tan importante que es la violencia política contra las mujeres por razón de género. ¿Qué quiere decir? Es la violencia que se da antes, durante y después de las contiendas políticas por a mujeres políticas por el hecho de ser mujeres. Entonces, esto es un fenómeno que hemos visto históricamente en México y en otros países y que aumenta, y obviamente aumenta entre más mujeres entran a la política. Antes era una de vez en cuando, ahora gracias a las reformas que han habido para tener leyes de paridad, tenemos cada vez más mujeres y vamos a tener mitad y mitad en las próximas elecciones. Estamos precisamente conversando con Nadine Gassman, quien es la representante, la directora, la presidenta, es el título correcto, del Instituto Nacional de las Mujeres. Y hemos estado hablando sobre la importancia de la paridad de género en los cargos de servidores públicos. Llegar al 50-50, ese es el objetivo entonces, Nadine. Exacto, y hacer que este camino sea un camino de piso parejo, ¿no? De que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades, hagamos políticas sin violencia basada en género y realmente creando condiciones para esta competencia legítima, sana, buena. A mí la parte que me preocupa, y se lo planteo con apertura, Nadine Gassman, es la parte del talento y la capacidad de resolución de problemas. Me da la impresión que se está más preocupado por lograr el 50-50 sin importar la capacitación de las personas. Habrá momentos en que haya más hombres que puedan resolver las cosas y habrá momentos en que habrá más mujeres que puedan resolver los problemas de un municipio, de un estado o de un país, sin necesariamente llegar a ese 50-50. ¿Qué hacer en esos casos? Fíjate que a mí me parece muy interesante, Jesús, lo que tú planteas, porque es un planteamiento que mientras no había cuestión de paridad no se hacía, ¿no? O sea, cuando eran todos hombres o la mayoría hombres, nadie se planteaba si eran capaces o no eran capaces. No Talentos. estamos hablando de incapacidad, estamos hablando que necesitamos autoridades capaces que sean hombres o mujeres y que tenemos que poner un esfuerzo por encontrar a las mujeres porque históricamente les pusimos barreras. Fíjate que no es un tema, y esto es un tema muy recurrente en estas discusiones, tanto en México como fuera, no es un tema de bajar los estándares, es mantener los estándares y hacer ese esfuerzo extra de buscar a las mujeres que tienen esas capacidades que generalmente no las vemos porque es tan difícil llegar, ¿no? Entonces realmente el tema no es, como tú bien dices, 50-50, sino buscar a las hombres y mujeres capaces, porque ojo, también tenemos muchos hombres incapaces, Ah, ¿no? sí. O digamos, Sí, y pero también del otro eso lado. puede O sea, hasta de los subir. dos, ¿no? Exacto, puede subir el estándar de la política. Si tú me preguntas a mí, una de las grandes cosas, y no lo digo yo, lo han dicho mujeres muy brillantes y poderosas como la doctora Michelle Bachelet, decía, mira, cuando entra una mujer a la política, cambia la mujer, pero cuando entran muchas mujeres a la política, cambian la política. Y a mí me parece que este esfuerzo hacia la paridad, este esfuerzo hacia quitar la violencia en la parte política, en la contienda, va a mejorar la calidad de la Muy bien. política también en general. Pues Nadine Gassman, yo le agradezco mucho el que me haya tomado esta comunicación con el Heraldo Noticias. Entendemos la importancia de eliminar la violencia política, entendemos lo importante y también entendemos lo urgente.
Para cerrar esta conversación, deme por favor algún comentario sobre la violencia que están sufriendo las mujeres, no en la política, sino en su propia casa en estos momentos con el resguardo. Hay muchas denuncias de violencia intrafamiliar. El Instituto Nacional de las Mujeres, ¿qué está haciendo para paliar este fenómeno aparejado con la cuarentena que estamos viviendo? Mira, la primera cosa es que estamos trabajando en el gobierno federal, coordinando con los estados, con los municipios la respuesta. Muy Lo bien. primero ha sido ponerlo en la, que todo mundo esté hablando de esto, Bien. estemos claros. Y estamos haciendo prevención y estamos diciéndole a las mujeres, si no estás sola, llama al 911 si necesitas apoyo. Muy bien, pues Nadine Gassman, muchas gracias por este ofrecimiento, lo estaremos comentando en nuestro programa y la saludaré en una oportunidad futura. Gracias, Nadine Gassman. Mucho gusto, hasta Que le vaya luego. muy bien, hasta luego. Nadine Gassman, presidenta de InMujeres.